Hola, muy buenas noches a todos los que se han conectado hasta ahora. Ya le pueden ir compartiendo a sus colegas que ya estamos en vivo para que también nos acompañen en este ratico de hoy. Saludos, Rox, desde México. Gracias por saludar. Muy amable de tu parte. Hola, buenas noches a todos los que se están conectando. Una vez más, gracias por acompañarme. Pues es un grato placer para mí nuevamente estar aquí con ustedes. Cuando hablamos de hacer un live, es una conversación de un tema, en nuestro caso específico neonatal, en donde podemos compartir, ustedes pueden escribir acerca de lo que yo estoy comentando, si es un análisis de un artículo científico, si es una proyección hacia lo que estamos haciendo desde el punto de vista docente, si es la programación de uno de nuestros cursos, pues lo que se esté haciendo en el momento es algo que ustedes pueden comentar, que pueden preguntar, que pueden compartir. Es algo más relajado, no estamos en una masterclass. Y también es importante para nosotros que antes de desconectarse nos dejen, si les gusta el contenido que les estamos ofreciendo, nos dejen un corazón así grandote como ese que tenemos por todos los recién nacidos que cuidamos día a día. Ya se están conectando más colegas. Buenas noches desde Argentina. Gracias por saludar. Y bueno, mientras se siguen conectando más colegas, les tengo dos informaciones. Una es información y la otra es una sorpresa. Espero que todos estemos hasta el final del live, porque por supuesto la sorpresa es para el final. Y mientras damos chance a que se conecten los otros colegas, pues estamos súper contentos porque ya solo estamos a 25 días de nuestro primer curso internacional de neonatología, que en esta oportunidad se va a celebrar en Argentina. Pues por supuesto, Dios mediante, esperamos que este sea el primero de muchos países que podamos visitar llevando capacitación continua en neonatología. Este curso va a ser en Tunuyán, Mendoza. Tenemos un nuevo auditorio porque el que se había contratado anteriormente ya no tiene capacidad. Ya estamos sobrepasando los 100 inscritos. Eso nos tiene muy contentos. Y será en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano. Y vamos a tener también la transmisión online. O sea que el curso en esta oportunidad tiene modalidad híbrida. Entonces aquí les voy a dejar de una vez mi número telefónico para cualquier información que necesiten acerca del curso, ¿vale? Moyano Norma dice, allí estaremos. Bueno, para Argentina va el licenciado Johnny y en el online estaré yo. Igualmente, pues la organización sigue siendo un reto para nosotros, pues esta vez ya vamos para Argentina y cuando uno se propone las cosas, en este caso el licenciado Johnny tiene que montarse, como decimos nosotros en Venezuela, en los patines y hacer realidad. Luchar por aquello que creemos es lo beneficioso para nuestra profesión y a nosotros que nos encanta, pues no solamente la profesión en teoría,
Y con esto pues recuerdo mucho que habían algunos colegas de esos tóxicos que uno se consigue por el camino que decía, estos son muy buenos en teoría, pero en práctica no lo son. Afortunadamente, gracias a Dios, tenemos muchísimos años laborando en una institución hospitalaria con recién nacidos y eso te da la práctica, te da la experiencia y después eso va de la mano con todo lo que aprendes en la teoría, con la especialización y estudiando todos los días del mundo. Porque nosotros si no estamos haciendo ejercicio, si no estamos programando una publicación, si no estamos haciendo los oficios de la casa, porque obviamente hay que hacerlo, estamos estudiando. Entonces, ese es el ejemplo que debemos seguir de todos aquellos neonatólogos que nos encanta no solamente estar en atención directa, sino que también nos encanta o nos apasiona la parte docente, porque sabemos que este es uno de los objetivos para que el personal se siga capacitando día a día. Entonces, ya se acerca la semana del prematuro también. Ya estamos casi a 28, 29 días de la semana del prematuro. ¿Y qué más que iniciarla con este evento en Argentina que será 14 y 15 de noviembre? Y posteriormente pues estaremos con algunas conferencias celebrando esta semana, que es una semana de reflexión, es una semana de llamado a la conciencia a todos los que hacemos vida en salud. Y hoy vamos a conversar de la prematuridad, epidemiología, causas y consecuencias. ¿Por qué? Porque es el primer lugar, la prematuridad ocupa el primer lugar de mortalidad y discapacidad en los recién nacidos a nivel mundial. Este es un artículo de revisión que se presentó en una revista de México del 2020. Yo les tengo varios tips que quiero que vayan anotando y vamos a empezar con el primero, lápiz y papel, porque quiero que los anoten. O sea, pueden volver a ver el live, pues le quitan toda la parte introductoria y empezamos en el minuto 8:23 segundos con el primer factor y la primera pregunta que yo les voy a realizar, y les voy a realizar otra en la medida que sigamos conversando, ¿vale? Recuérdense que esto es interactivo, que podemos estar respondiendo también las preguntas que ustedes me puedan hacer a mí. Entonces, la primera, anoten. La prematuridad se presenta como un problema actual y creciente de salud pública. La pregunta es, ¿en su país la prematuridad es un problema de salud pública? ¿Por qué? Aunque en la mayoría de los partos prematuros ocurren en forma espontánea, existen algunos factores epidemiológicos que pueden alterar la presencia de esto que vamos a conversar ahorita. Entonces quiero que vayan anotando. Lo primero es si la prematuridad en su ciudad o en su país también es un problema de salud pública, porque en la medida que el país tenga menos ingresos, sea más pobre, mayor es la tasa de prematuridad y de mortalidad de estos recién nacidos. Entonces, esa es la primera pregunta. Al final le voy a decir qué vamos a hacer con estas respuestas, ¿vale? Después de que ustedes se respondan esto, y si no lo saben, pues investigarlo por Google, cuál es la estadística en prematuridad en su país y debería aparecer. Entonces, le colocamos al lado cuál es el porcentaje, cuál es la estadística de la prematuridad en su país. Los factores epidemiológicos pueden ser clínicos o ambientales y estos van a estar relacionados con el desencadenamiento de un parto prematuro. ¿Cuáles son estos factores maternos que en su país, y esta es la segunda pregunta, escríbanla,
¿Cuáles son estos factores maternos que influyen para que se presente un parto prematuro? Sociales, circunstancias de pobreza, estructura familiar, calidad de vida, que no haya acceso a alimentos nutritivos, que los accesos a los servicios de salud no sean los adecuados, que no haya atención médica primaria, que no tengamos tecnología en salud, que no hay inequidad, acceso a empleo, situación laboral, situación política de prevención en salud, entre otros. Son muchos los factores que podemos mencionar. ¿Cuáles son los factores predisponentes que ustedes tienen en su institución, en su país, que hacen que se pueda presentar o que se estén presentando continuamente partos prematuros? Pues sabemos que esto depende mucho de la edad, es un factor propio de la mujer entre 18 años, menos de 18 años y mayor de 35 años. Esto es otra estadística. Tenemos un índice de parto prematuro de un 24% y de ese 24%, el 99% son adolescentes o se encuentran en un rango entre 18 y 35 o están por encima de los 35 años. Y en artículos también está reflejado que hay un índice importante de parto prematuro por infecciones urinarias recurrentes o por infección urinaria que hace que se desencadene un trabajo de parto prematuro. Y esto tiene que ver con el control del embarazo, porque durante el control se deben realizar un seriado de exámenes de orina, así como el cribado de secreción vaginal y rectal de los estreptococos del grupo beta. Lo otro es que, aparte de la edad, hay un aumento de embarazos múltiples por los procesos de fertilización. A pesar de que es un solo óvulo el que ingresa, pues podemos tener partos gemelares, trillizos, cuatrillizos y quintillizos. Esto es algo que también aumenta la tasa de prematuridad. Y cuando nosotros tengamos estos datos, a pesar de que nosotros estamos trabajando en un SIN y solamente nos encargamos de ingresar al recién nacido y de hacerle todos sus cuidados, es importante que nosotros sepamos por qué tenemos esta predisposición a el alto ingreso de recién nacidos prematuros. ¿Y esto para qué nos va a servir? Es simple, para aplicar correctivos en la prevención. Esto, por supuesto, es un tema de familia, es un tema de pobreza, es un tema de planificación familiar y es un tema de control prenatal. Entonces, empecemos con las definiciones para que vayamos viendo qué es lo que se puede presentar epidemiológicamente en un recién nacido prematuro. Primero, prematuridad. Según la OMS la define como el nacimiento que ocurre entre las semanas antes de la semana 37 o en los 259 días, contándolo desde el primer día de la última menstruación. Entonces, un recién nacido prematuro es todo aquel que nace antes de las 37 semanas. Hay una nueva clasificación que la propuso la Academia Americana de Ginecobstetricia y no referida a los recién nacidos prematuros. Se habla de un atérmino temprano que va a estar entre las 37 semanas y las 37 semanas más 6 días. Ese rango importante que está entre la prematuridad y un recién nacido a término, porque también se ha visto que a esta edad gestacional se pueden presentar complicaciones de un recién nacido pretérmino. Entonces, un llamado de atención para que los obstetras no hagan cesárea selectiva sino hasta después de las 38 semanas, que es lo que nos garantiza realmente que estamos en presencia de un parto a término.
En función de las semanas de gestación tenemos a extremadamente prematuros, aquellos recién nacidos que están por debajo de las 28 semanas de edad gestacional, y esto tiene un porcentaje entre 5.2 y 5.3%. Muy prematuros, esto es clasificación según las semanas de edad gestacional. Repito, a extremadamente prematuros, todos aquellos que están por debajo de las 28 semanas. B, muy prematuros, los que están entre 28 y 31 semanas, con un porcentaje de 10.4%. Y C, moderadamente prematuros, aquellos que están entre las 32 y las 36 semanas de edad gestacional. Y estos son los que tienen un mayor porcentaje, con un 83.4%. Entonces, fíjense que debemos, por supuesto, en el momento de que se presente el trabajo de parto, saber en presencia de cuál edad gestacional estamos. Y cuando ya tengamos al producto, al recién nacido, pues hacer la clasificación por el New Ballard Score, que no está descrito dentro de este artículo, pero que igualmente hay que mencionarlo. Porque por edad gestacional me puede decir que estamos en presencia de un recién nacido menor a 28 semanas, porque la mamá no está segura de la última menstruación, pero resulta que cuando tenemos al recién nacido y hacemos la clasificación por Ballard, estamos en presencia de un recién nacido de 32 semanas. No es igual el cuidado que nosotros vamos a hacer a un recién nacido de 32 a un recién nacido por debajo de las 28 semanas. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cómo clasificarlo. Tenemos a un subgrupo dentro de estos moderadamente prematuros, que son los que van a estar entre 34 y 36 semanas de edad gestacional. Y esto lo menciona el autor con un estudio que se realizó en el 2013, que tuvo una evaluación de 15 millones de nacimientos prematuros. Es importante esa cifra, ¿cierto? Pero debido a que estas fechas pueden ser inciertas o desconocidas, también hay una clasificación por peso que nos puede acercar a la edad gestacional. Pues no es tan fidedigno, pero nos acerca a la edad gestacional. Un peso que se presenta en el momento del nacimiento por debajo de los 2.500 gramos nos dice que estamos en presencia de un prematuro. Pero la clasificación es la siguiente: por debajo de 1.500 gramos es un prematuro de muy bajo peso. Y si estamos por debajo de los 1.000 gramos es un prematuro extremo. Entonces hay que manejar todas las clasificaciones: clasificación por edad gestacional, clasificación por peso. ¿Vamos bien? Por debajo de las 28 semanas como prematuros extremos. Y con un peso por debajo de 1.000 gramos como prematuros extremos. Entonces seguimos. Nos hemos preguntado, repito, cuál es la situación actual de prematuridad en nuestro país, cuáles son las estadísticas y cuáles son los factores predisponentes. Estas son las 3 preguntas a las que quiero que usted, que está allí detrás de la pantalla escuchándome, le dé respuesta o lo investigue. Estamos claros que la sobrevida de los recién nacidos prematuros ha aumentado. Y esto ha sido importante hasta en países subdesarrollados, para que no digamos en los países con pobreza extrema, porque ahí el caso es otro. ¿Por qué ha aumentado esta tasa de sobrevivencia de recién nacidos prematuros? Por el desarrollo de los cuidados y el avance de la tecnología. En la medida que nos acercamos más a esto, más sobrevida hay. Pero lo que debemos tener aquí en mente y en conciencia es que no solamente es la sobrevida, sino cómo sacamos a esos bebés de las terapias. Principalmente basados en la asistencia ventilatoria, utilización de surfactante exógeno,
administración prenatal de corticosteroides. Esto es lo que ha permitido la sobrevida de estos recién nacidos hasta aquellos que tienen una edad gestacional de 22 semanas, que anteriormente no sobrevivían. Pues tenemos un caso de una recién nacida con un peso de 235 gramos. Imagínense ustedes la alta tecnología que tienen en ese país para que esos recién nacidos puedan sobrevivir. Ahora bien, ¿qué pasa con la supervivencia y con la viabilidad? Si hacemos el estudio por la parte embriológica, pues un recién nacido por debajo de las 24 semanas no es un recién nacido viable. Si nos vamos a la clasificación de Valar, si es un recién nacido que tiene los párpados totalmente fusionados, no es un recién nacido viable, pero resulta que la alta tecnología nos ha hecho llevarlos a la viabilidad. Esta viabilidad se basa en dos criterios principales. Uno biológico, que toma en cuenta la maduración del feto, y otro epidemiológico, que se basa en la tasa de supervivencia. Por falta de control prenatal, por supuesto que ese es otro de los factores predisponentes, no solamente para la prematuridad, sino para cualquier complicación durante la gestación, durante el parto o complicaciones de un recién nacido que venga con alguna malformación y nos enteremos en el momento del nacimiento. Totalmente de acuerdo. El autor menciona que existe una gran diferencia en las tasas de supervivencia de los recién nacidos prematuros en un país en donde hay pobreza extrema y en un país en donde los ingresos son altos, los países de primer mundo. En los países en donde los ingresos son muy bajos, estos recién nacidos mueren días después de haber nacido o el primer día después de su nacimiento. Mientras que en los países que tienen altos ingresos, esto disminuye un 10% y son recién nacidos con una misma edad gestacional. Debe tomarse en cuenta también todos los aspectos éticos que tienen que ver con el manejo de estos recién nacidos, los aspectos socioeconómicos, la infraestructura de la institución hospitalaria, el lugar en donde nace el bebé y si la UCIN cuenta con todos los recursos, tanto materiales como de profesionales. Recurso humano. Es importante que se encuentre especializado, así estemos en el primer nivel de atención, porque estamos claros que tenemos instituciones en donde solamente recibimos partos de un embarazo que estuvo controlado, que se supone que todo va a salir normal en el trabajo de parto y que los primeros minutos, hora, 24 horas de vida de ese recién nacido van a estar normales. Aún así, esto es un parto que se puede complicar y que tiene que ser trasladado a una institución de tercero o cuarto nivel. Depende en el país que estemos, porque hay países en donde el hospital que tiene UCI de todos los tiempos es de tercer nivel y en otros de cuarto. Por lo menos en el de nosotros es nivel 4. Sí, estamos claros que esos son factores maternos que pueden ayudar a que haya un parto pretérmino. Estamos ok. Por otro lado, la supervivencia tiene que ver con la calidad de vida. Por eso siempre repetimos como loros, el objetivo no es sacar a los recién nacidos de la UCIN, porque eso ya sabemos que ha aumentado muchísimo en estadística, en números de casos, sino sacarlos con calidad de vida, con la menor secuela posible y tratar de que esta secuela no exista. A menor edad gestacional, esto es proporcional, a menor edad gestacional, mayor es la probabilidad de desarrollar secuelas permanentes y
discapacidad. Es impresionante ver cifras. Escuchen esto. Diariamente mueren 7.000 recién nacidos en todo el mundo, principalmente en países pobres. Y 80% de estos recién nacidos son prematuros y mueren el primer día de vida. Es una cifra que la verdad es muy lamentable y llama la atención. Pero todos sabemos que la prematuridad no es solamente una causa importante de muerte, sino también de efectos adversos, alteraciones fisiológicas y del neurodesarrollo. Entonces ahora vamos a describir, a manera de resumen, todo lo que está en este artículo científico que tiene que ver con las alteraciones fisiológicas de los recién nacidos prematuros. ¿Cómo vamos hasta ahora? A ver, cuéntenme. ¿Les gusta el tema? ¿Qué otro tema proponen? Gracias a las personas que están comentando. Me encanta que esto sea interactivo. Estamos hablando del prematuro. Es importante que participen para nosotros, porque pues así sé que no estoy aquí nada más en un monólogo, que ustedes también están interesados por aprender de estos temas. Y cualquier otro tema que quiere que nosotros conversemos en un live, pues nos los pueden escribir en un mensaje privado o lo publican en sus historias y nos etiquetan. Eso es genial para nosotros. Nosotros también lo llevaremos a nuestras historias para compartir lo que ustedes piensan de todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Muy interesante. Muy interesante. Excelente información. Gracias. La idea es que nos mantengamos continuamente en esto para que sigamos capacitándonos, porque a pesar de que pues en un live podemos estar más relajados, no estoy en una masterclass en donde debo estar conectada directamente a la presentación y posteriormente respondiendo sus preguntas, aquí hay cosas importantes que analizar. A veces analizamos artículos que tienen un título que es impactante, pero cuando lo leemos no nos deja absolutamente nada que nos pueda a nosotros hacer algún cambio en nuestros cuidados. Consumo de sustancias tóxicas de la madre durante la gestación es un factor materno. También, excelente. Entonces, escríbame allí, antes de yo empezar a analizar lo que está escrito en el artículo. ¿Cuál es la principal complicación de un recién nacido prematuro extremo? Vamos a ver. Espero que me digan cuál es para continuar. Y mientras tanto, pues aquí hidrato mis cuerdas vocales que... El uso de surfactante. ¿Cuál es la primera complicación que vamos a observar en un recién nacido prematuro? El uso de surfactante es para evitar que se nos presente esta complicación y lo podemos hacer en una administración profiláctica y otra preventiva. Una antes de los 15 minutos después del nacimiento. 15 minutos después del nacimiento, no después de los 15 minutos, y otra a las 6 horas si fuese necesario. Entonces, a ver, ¿qué están respondiendo? Hipotermia, distrés respiratorio, oxigenación, hipotermia, SDR, sistema respiratorio, intercambio de gases, oxigenoterapia, dificultad respiratoria, hipotermia, SDR, insuficiencia respiratoria. Pues empezamos con la patología respiratoria. La hipotermia va a suceder después, o minutos o horas después, si nosotros a esos recién nacidos no los metemos en una bolsa de polietileno y protegemos absolutamente cabeza y cuerpo de ese cambio o ese choque de temperatura entre el útero y el medio ambiente. Empezamos con la patología respiratoria. Es la primera causa de morbimortalidad del recién nacido prematuro. Y se manifiesta con insuficiencia respiratoria,
¿Por qué? Porque tenemos una inmadurez de la arquitectura pulmonar y esto lo entendemos perfectamente cuando estudiamos embriología y las semanas del desarrollo del pulmón por hipopsia, por colapso alveolar. Y todo esto tiene que ver con la arquitectura de ese pulmón. Algunos recién nacidos prematuros van a requerir RCP avanzada. Posteriormente se puede presentar la apnea del prematuro, que tiene que ver no solamente con lo respiratorio, sino con el control neurológico. Y a consecuencia de esto que acabamos de mencionar, de la patología respiratoria y el uso de la oxigenación, este recién nacido pudiera quedar con broncodisplasia pulmonar. Entonces, esta es la primera causa. También vamos a tener una función pulmonar que va a estar comprometida por diversos factores. O sea, no es solamente la inmadurez de la arquitectura pulmonar, sino también la inmadurez neurológica central, la debilidad de la musculatura y un pulmón con escaso desarrollo. ¿Esto a qué nos lleva? A periodos de hipopsia. Y esto, por supuesto, es grave para los bebés. ¿Qué cambia el pronóstico de estos recién nacidos prematuros? El uso de corticosteroides en el momento en el que se presenten los indicios de un parto prematuro, que este se puede administrar entre las 22 semanas y las 34 semanas, el uso de surfactante, el uso de cafeína, la disminución de la entrega de oxígeno, porque estamos claros de la toxicidad que causa el oxígeno en un recién nacido que mantiene saturaciones muy altas. Recordemos que la saturación nos va a dar solamente hasta un valor de 100, pero que cuando un recién nacido está saturando 100% puede tener una PO2 de 500. Y empezamos con la oxidación celular y todas las consecuencias que ya vamos a ir mencionando. Cuando nosotros respetamos la entrega de oxígeno, respetamos las recomendaciones del ILCOR, que es en un recién nacido prematuro comenzar con 30% de FiO2 y aumentar solo si es necesario, porque está comprobado que estos recién nacidos necesitan expresión positiva al final de la expiración. Por eso la recomendación, y tiene que ver esto con el consenso SR del prematuro, es conectarlos a N-CPAP para evitar todas estas complicaciones si el recién nacido tiene respiraciones espontáneas, por supuesto. Vamos a la segunda, patología neurológica. Entonces fíjense que ya tiene un toque respiratorio, que ahora vamos al cerebro. ¿Por qué? Porque hay fragilidad de la estructura vascular. ¿A nivel de dónde? A nivel de la matriz germinal. Tenemos una escasa migración neuronal. Tenemos una pobre mielinización en la sustancia gris. Tenemos susceptibilidad a los procesos hipóxicos por cambios de osmolaridad y de tensiones. Todo esto hace que el sangrado a nivel subependimario sea frecuente y que tengamos como consecuencia una hemorragia interventricular. Lamentable. Y en su forma más grave, un infarto hemorrágico. Aumenta la frecuencia en todos aquellos recién nacidos por debajo o con un peso de 750 gramos y disminuye 10% en los recién nacidos que tienen un peso de 1250 gramos. Muy buenos los dos comentarios que han hecho ahorita allí. ¿Qué pasa también a nivel neurológico? Que podemos estar en presencia de una leucomalacia periventricular. Esto representa un daño por hipopsia. Esos periodos hipóxicos que tiene un recién nacido por cualquier condición. Más importante en donde la leucomalacia, en la sustancia blanca cerebral. También hay algo
que, aparte de la leucomalacia periventricular, más adelante se los menciono, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto va a facilitar la producción de kernípterus en recién nacidos, aún con cifras bajas de hiperbilirrubinemia. ¿Por qué aumentan estas cifras de bilirrubina? Porque hay inmadurez hepática, porque hay un retraso en el tránsito digestivo que facilita el aumento de la bilirrubina, y esto tiene como consecuencia alteraciones que pueden ser leves pero que también pueden ser graves. Leves como un retardo cognitivo y grave como una parálisis cerebral infantil, un retraso en el desarrollo psicomotor, sordera, hipoacusia neurosensorial. Entonces fíjense todo lo que puede pasar a nivel neurológico. Por supuesto que a nivel neurológico, en la medida que este bebé esté con un periodo de hipopsia prolongado, puede haber apoptosis y pues quedar con una PCI. Si hablamos de patología oftalmológica, ¿qué pasa con esto? Y aquí nos preguntamos, ¿la culpa es de quién? La culpa es de la vaca. La detección de la vascularización de la retina que se va a producir en el momento del nacimiento de un bebé prematuro. Por supuesto, a menor edad gestacional, mayor probabilidad de que haya una detección de esta vascularización. El aumento del consumo de oxígeno y una saturación que se mantenga siempre alta. Y que a pesar de que esto está alto, sigan existiendo profesionales de la salud que digan no, 100% está bien. Y posterior, un crecimiento desordenado de estos vasos sanguíneos y tiene como consecuencia la aparición de una retinopatía. De no ser detectada a tiempo, en los casos más graves, esto es un niño que va a quedar con ceguera irreversible, o sea, con una discapacidad. ¿Qué vamos a hacer con esto? Para prevenir, o sea, la detección o el cese de la formación de esta vascularización es un proceso fisiológico. Estamos claros, pero es algo que nosotros no podemos alterar porque sabemos que después hay una revascularización que va a estar desordenada, pero que va a estar presente. Pero si nosotros empezamos a oxidar estas células con el incremento de entrega de una fracción inspirada de oxígeno y mantenemos al recién nacido con una saturación alta, pues vamos a dañar todo este proceso fisiopatológico. Si hablamos de la patología cardiovascular, estos recién nacidos generalmente van a presentar hipotensión arterial y esto va a ser más frecuente en aquellos recién nacidos de menor peso. También se relaciona con la incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener un adecuado tono muscular. Otros factores también influyen, como aquellos recién nacidos que están hipovolémicos, con sepsis, con difusión cardíaca, y esto nos va a llevar al uso de las aminas. ¿Están indicadas en un paciente con disfunción cardíaca hipotenso? Pues sí, no en todos los recién nacidos prematuros que nosotros pensamos que se nos van a complicar si no las usamos. Todos los fármacos tienen indicaciones específicas y lo importante es que dejemos de actuar en base al miedo, porque en vez de ser neonatólogos somos miedólogos. Actuamos por miedo, no por evidencia científica, sino por repetición. No, me da miedo que vaya a ser una hipotensión, que vaya a ser una disfunción cardíaca y resulta que realmente lo que hacemos es empeorar este caso de este bebé. La persistencia del conducto arterioso en recién nacidos prematuros, sí, claro. ¿Por qué? Porque hay una
caída de las presiones pulmonares que hacen que el cortocircuito de derecha a izquierda se establezca anticipadamente. Hay algunos recién nacidos a quien se les puede hacer el cierre de este conducto arterioso con la administración de ibuprofeno, pero hay otros casos que son más graves en donde el cierre se debe realizar de manera quirúrgica. Entonces hay que, en este momento, por eso es que es tan importante estudiar la fisiología cuando sabemos de circulación fetal. Es mucho lo que podemos entender de estos casos en donde se mantiene un shunt de derecha a izquierda que no debe estar presente, pero que en otros casos, como por ejemplo en patologías cardíacas, sí debe estar presente, porque si este ducto se cierra, el recién nacido se muere. Entonces hay que saber diferenciar y por eso debemos estar especializados. Cuando hablamos de una patología gastrointestinal, ¿por qué sucede? También por inmadurez del sistema gástrico. El factor de riesgo más importante en estos recién nacidos es la presentación de enterocolitis necrotizante, cuya patogenia se debe a varios factores de maduración, vasculares, hipoxémicos, infecciosos. ¿Cuáles son los puntos positivos para que nosotros podamos evitar esto? La alimentación trófica precoz. Importante. Ya, repito, debemos dejar el miedo, porque no somos miedólogos, somos neonatólogos, e iniciar la alimentación trófica tempranamente. Está indicado en el consenso de nutrición de CIBEN en las primeras 24 horas de vida, en aquellos recién nacidos que no están inestables hemodinámicamente, y ir aumentando progresivamente. Los soportes nutricionales parenterales, por supuesto, que los vamos a usar, porque si no tienen una alimentación completa, pues hay que alimentarlo por vía parenteral. El uso de, lo mencionan en el artículo, ojo, no lo está mencionando Rosana Sánchez, porque hay muchas, sobre todo, protectores de la lactancia materna que están en contra del uso de los fortificadores, pero en consenso de expertos, investigaciones, está recomendado. Estos son los pilares en la alimentación de un prematuro. El inicio de la nutrición parenteral total desde que se empiece a administrar esa nutrición en un bebé. O sea, que es una nutrición que va a llevar aminoácidos y lípidos. Esto es lo importante en el manejo gástrico de estos recién nacidos. Trofismo con nutrición parenteral. La maduración del proceso de succión, respiración, deglución, solamente va a aparecer cuando este bebé ya esté con una edad postconcepcional entre 32 y 34 semanas. En este momento, cuando ya nosotros estamos pisando las 32 semanas, es donde debemos empezar la estimulación a la succión. Cuando estamos por debajo de esta semana, pues debemos seguir alimentando o por cucharitas o por jeringas, pues, con lo que contemos en la institución hospitalaria, porque pues la evidencia nos puede decir mucho, pero que nosotros tengamos en la institución, pues depende de eso. Consecuencias o alteraciones de estos bebés que tiene que ver con la tolerancia y la escasa capacidad gástrica de estos bebés es lo que va a permitir que haya un reflujo gastroesofágico. Pero también, fíjense en algo, y esto lo he visto por experiencia, por compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, lo he visto en casos familiares, cuando la alimentación es al seno, el recién nacido toma lo que debe, porque tiene una capacidad gástrica que va aumentando en la medida que él va creciendo. Pero si nosotros tenemos un recién nacido hospitalizado, ejemplo, no nos vayamos a lo crítico de la prematuridad, vayámonos a un recién nacido en cuidados mínimos, en donde la madre no está presente 24 horas y esta mamá supongamos que no nos deja leche materna. Entonces, ¿qué hacemos? Un recién nacido que tiene una capacidad gástrica máxima
en la primera semana de vida de 5 cc, nosotros le vamos a dar 30. Y ahí empezamos a complicar la capacidad gástrica de estos recién nacidos y todo lo que se puede derivar de esto. Entonces, estos recién nacidos prematuros deben recibir cierta cantidad de leche materna, si lo estamos haciendo nosotros en alimentación trófica en aumento o cuando ya tengan la alimentación completa. Según la edad gestacional, ¿cuál es la capacidad gástrica de ese recién nacido? No son 30 cc. Son 5, son 7, son 12, son 15 en la medida que vaya creciendo. Entonces, ojo con ese dato. Si hablamos de lo infeccioso, por supuesto tiene vulnerabilidad porque la barrera cutánea está inmadura, la mucosa intestinal, la disminución de la reacción inflamatoria y de la fagocitosis. Todo esto va a facilitar el proceso infeccioso. Cuando hablamos de alteraciones metabólicas, aquí sí va la termorregulación. Está afectada por un metabolismo bajo, con escasa producción de calor y deficiente control vasomotor, y esto es lo que va a hacer que este recién nacido esté condicionado a presentar una hipotermia. Entonces, fíjense todo lo que hemos visto hasta ahora: alteración respiratoria, neurológica, gástrica, oftálmica, infecciosa. ¿Y qué hacemos? Voy a ver qué pasaron unos mensajes. Reflujo faringonasal. Ok, existen algunas fórmulas para sacar la capacidad gástrica. Esta capacidad gástrica, eso está ya en un artículo científico. Vamos a ver si en esta semana tengo chance de encontrarlo y publicárselo en las historias para que ustedes lo vean. Entonces, pues si ya sabemos cuáles son todas las complicaciones que va a presentar un recién nacido prematuro, también debemos trabajar en las estrategias para abordar este problema de prematuridad. La OMS ya tiene especificidad en estrategias dirigidas a prevenir el parto que tienen que ver con la madre y que tienen que ver con el recién nacido. Dos cosas importantes: prevención del parto prematuro y el cuidado perinatal. Esto va a disminuir la morbilidad, a aumentar la supervivencia y a entregar calidad de vida. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros que estamos en la atención directa a un recién nacido en donde ya no hubo prevención, en donde ya lo que tiene que haber es curación, son responsables los organismos internacionales de salud, los gobiernos, el sector empresarial, y después estamos nosotros los profesionales que nos encargamos de atender y de investigar. Al disminuir o para disminuir el parto prematuro, es necesario reforzar la consejería de anticoncepción. Y esto es un tema que no es responsabilidad de gobierno en primera instancia. Esto es un tema que es responsabilidad familiar. Si hay un o una adolescente, debe desde la familia recibir información de lo que significa la sexualidad y la planificación familiar. Y también, por supuesto, al recibir anticoncepción, va a haber la prevención de un embarazo no deseado, y también educar con respecto a que pues los métodos anticonceptivos no previenen las enfermedades de transmisión sexual, porque a pesar de que usted se ponga un preservativo, si hay un sexo de otro tipo, que no lo voy a mencionar porque me pueden quitar el live, pues puede haber contaminación bucal, en garganta, y esto también puede producir complicaciones en la persona. Entonces, esto es lo que debemos tratar para disminuir esa tasa de prematuridad. Si hay
pobreza no hay control prenatal, si hay pobreza no hay planificación familiar, si hay pobreza no hay consejería anticonceptiva. Pues a estas alturas de la vida los niños saben más que nosotros. Seguimos con el miedo de no conversar de temas importantes como ese. Y bueno, esto es un tema muy extenso, importante. Falta todo lo que tiene que ver con todos los cuidados del recién nacido, pero ya estoy cerca de una hora, ya tenemos que hacer desconexión. Esto es un tema digno de estudiar parte por parte. Todo lo que tiene que ver, fíjense que en un resumen ya tengo una hora conversando de estudiar parte a parte cada sistema para saber cuál es la alteración que se va a presentar y cómo la voy a manejar. Entonces, ya con esto terminamos el tema. Gracias a todos los que han estado comentando. Me encanta leerlos, me encanta ver que están comentando, que están interesados, que están allí conmigo, que a pesar de la hora no estamos durmiendo, estamos estudiando. Hacer un live, como les comenté hace rato, pues es algo más relajado, pero igual hay que estudiar, porque yo no puedo venir aquí a decirle locuras a ustedes que también saben de la neonatología y obviamente quedar en ridículo yo, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros montamos un live, una clase, una discusión, un análisis, lo que sea, estamos estudiando, estamos aprendiendo y estamos cambiando. La próxima semana, no recuerdo el día, si es martes o miércoles en planificación de live, tenemos un tema divino que tiene que ver con docencia. Capacitación como elemento transformador. Y créanme, o sea, primero es un artículo que no estaba buscando, que casualmente me apareció investigando otro tema, porque hay varias conferencias pendientes para Perú, para México. Y cuando empecé a leer el artículo me emocioné tanto que dije, lo voy a llevar a un live. Y bueno, vamos con la sorpresa. Y es la siguiente. Tenemos desde hoy hasta una semana antes del curso que se va a hacer en Argentina, 14 y 15 de noviembre, un cupo de participación. Que por supuesto no va a ser presencial, sino para el online. O sea, para todas aquellas personas que están fuera de Argentina. ¿Cómo hago para participar en ese curso? Pues no se las voy a poner tan fácil. O no se las vamos porque detrás o sea, ahorita estoy yo, pero detrás de esta cara está una organización. Y siempre trabajamos en conjunto. Entonces, para que ustedes se ganen esa entrada, mañana vamos a publicar la cuenta regresiva del curso. Ya mañana faltan 24 días. Entonces, ustedes van a compartir esa publicidad lo que ustedes quieran, 5 veces, 10 veces, 15 veces, 50, 100, porque tienen muchos colegas que trabajan en su institución. Eso lo llevamos nosotros a una app de sorteo y en el sorteo, por supuesto, quien más comparta la publicidad, mayor probabilidad tiene de ganar su entrada. Y va a estar participando en el primer curso internacional de neonatología que se va a celebrar en Argentina. Y usted va a estar conmigo detrás de cámara escuchando todo ese contenido que está espectacular. Patologías respiratorias, ventilación no invasiva y farmacología neonatal. Esos son los 3 temas que se van a tocar en el curso. Y ustedes que se quedaron hasta ahorita conmigo son los primeros en saber de la participación de esta entrada. O sea que tienen bastante oportunidad para participar y ganársela. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? Ya por ahí empezaron a mostrar deditos arriba. Muchas gracias. Excelente tema. Espero el próximo live. Yo también la próxima semana. Promover la planificación familiar. Promover la planificación familiar con conciencia.
Interesante. Bueno, ya con esto me despido. Gracias, gracias, gracias de corazón por haberme acompañado. Recuérdense antes de irse, si les gustó el contenido, un corazón grande como ese que tenemos por todos nuestros recién nacidos. Saludos hasta México. Los esperamos acá en Mendoza. Bueno, esperan a Johnny. A mí me esperan en una próxima oportunidad. Me despido. Que Dios me los bendiga y me los acompañe y me les permita un excelente descanso en esta noche. Y el sorteo lo vamos a hacer el sábado a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana yo paso esa publicación a la app de sorteo y esa app me va a dar el ganador y por supuesto lo publicamos allí mismo. Así que éxitos, suerte y nos vemos la próxima semana.